Esteve me dijo que esos bebés no son de Esteve. Ahora Esteve habló, eres una verdadera. ¿Cómo te atreves a tener una aventura? Ya no te soporto. Quiero el divorcio. No pagaré la manutención de los niños. Con estas palabras, me arrojó los papeles del divorcio a la cara. Estaba más que enojada y disgustada. No tenía idea de que estaba pensando en un plan tan tonto. Bien. Divorciémonos. Tomé los papeles del divorcio y completé mi sección. Aquí tienes. Mi nombre es Kate. Soy una ama de casa de 32 años. Conocí a mi esposo Esteve en una cita a ciegas. Tenía casi mi edad y me gustó su apariencia. Me sentí inmediatamente atraída por él y él también parecía estar interesado en mí. Empezamos a salir. Después de un año de noviazgo, nos casamos. Lo pasamos muy bien como recién casados y fuimos muy felices. Pero ese tiempo feliz no duró mucho. Hubo una persona que interfirió con nuestra vida de recién casados. Fue la madre de mi esposo. A menudo venía a nuestra casa durante el día y me intimidaba. Kate. Lleva mi bolso. Mi suegra venía a mi casa sin cita previa y me hacía llevar su equipaje a la sala de estar. Decía que era su precioso bolso. Así que tuviera cuidado con él. De acuerdo. Mary. Y cuando ponía su bolso cuidadosamente en el sofá de la sala, me decía, deberías al menos servirme un té. Y me llamaba esposa desconsiderada. ¿Por qué puede ser tan arrogante cuando viene a mi casa sin tener en cuenta mi comodidad? Mi esposo es amable. Pero mi suegra es muy mala. Me decepcionó que ella y mi esposo fueran tan diferentes. Mi suegra viene a nuestra casa todos los días. Estaba tan angustiada que decidí hablar con mi esposo al respecto. Mi madre ha estado viniendo a nuestra casa todos los días. Oye. Tu madre ha estado viniendo a nuestra casa todos los días últimamente. ¿Puedes decirle que venga con menos frecuencia? Cuando dije esto, mi esposo pareció sorprendido. ¿Mamá viene aquí durante el día? Me sorprendió que mi esposo estuviera sorprendido. Pensé que se pondría de mi lado. Pero la declaración de mi esposo fue diferente. Dijo, bueno. ¿Por qué no se queda hasta que yo llegue a casa? ¿Por qué no la mantienes aquí hasta que yo regrese? Estoy seguro de que intentó irse antes de que yo llegara a casa. Deberías haberle pedido que se quedara hasta que yo llegara a casa. Eres desconsiderada. Me sorprendió. Nunca pensé que mi esposo diría tal cosa. Además, desconsiderada es la misma palabra que usó mi suegra. Mi esposo parecía ser un niño de mamá. No es porque tu madre viene demasiado a menudo. Está bien. Llamaré a mi mamá. Deberías tratarla bien durante el día. Mi esposo dijo esto e ignoró mi opinión. Mi suegra se volvió más abusiva después de eso. Me intimidaba como si se le permitiera decirme cualquier cosa que quisiera. Decía, eres muy lenta. No. Eres tan lenta en las tareas del hogar e ineficiente en la cocina. ¿Qué tipo de educación te dieron tus padres? Mi suegra venía todos los días durante el día. Luego cenaba con mi esposo por la noche y se iba a casa. Fue difícil. Pero todavía amaba a mi esposo. No pensé en el divorcio. Entonces mi suegra empezó a decirme, ¿todavía no hay otros nietos aquí? Solo habíamos estado casados alrededor de 1 año y medio. Pero mi suegra quería nietos lo antes posible. De todos modos, me presionó mucho. Yo también estaba bastante estresada. Me sentía deprimida todos los días. Así que le pedí consejo a mi esposo. Oye. Tu madre sigue preguntándome si ya tiene nietos. Es bastante difícil para mí. Pero, ¿cómo esperaba? La respuesta de mi esposo fue fría. A la edad de mi madre. Debe querer ver a sus nietos. Debes hacer todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas. Sabía eso. Pero, ¿por qué tenía que decirlo así? Espera un minuto. El embarazo es entre tú y yo. No. No puedo quedar embarazada sola. En primer lugar, mi esposo no ha cooperado en absoluto recientemente. Cuando le pido que salgamos, dice que está demasiado cansado.
Se niega a tener relaciones sexuales conmigo porque su madre estaba aquí y hablaba con ella hasta altas horas de la noche. No sé por qué mi esposo me culpa por esto. A mi esposo no le importo y dice lo que quiere. A mi esposo no le importo. Aunque eres una ama de casa perezosa. Te quejas demasiado de todo. Deberías ser más agradecida. Fue mi esposo quien me pidió que fuera ama de casa. Me dijo que quería que me quedara en casa después de casarnos. Entonces, ¿cómo podía decir eso? Empecé a perder la confianza en mi esposo. Cuanto más tiempo permanecíamos casados, más se revelaba su lado malo. Noté que la amabilidad que me había mostrado cuando estábamos saliendo había desaparecido por completo. Empezó a acosarme moralmente. Ahora él y mi suegra me maldecían cada vez que comíamos. No solo eres desconsiderada, sino inútil. No puedes tener hijos. Eres realmente inútil. Esteve. Deberías deshacerte de ella y seguir adelante. Bueno. Debería conseguir otra mujer joven que pueda tener un bebé. No podía creer que hiciera tal declaración cuando yo estaba justo enfrente de él. Poco a poco empecé a pensar en el divorcio. Pero luego, de repente, me enfermé. Fui al hospital y, para mi sorpresa, descubrí que estaba embarazada. Inmediatamente informé a mi suegra y a mi esposo al respecto. Mi suegra dijo, bueno. Finalmente estás embarazada. Bien por ti. Fue sorprendentemente amable. La reacción de mi esposo fue un poco fría. Ya veo. Vas a tener un bebé. ¿No estás feliz? Sí. Estoy feliz. Mi esposo obviamente no estaba muy emocionado. Me había estado culpando por no poder tener un hijo. Pero, ¿qué estaba pasando? Estaba completamente desconcertada. Pero el divorcio no es una buena idea durante el embarazo. Incluso un esposo como este es un proveedor esencial. Ya que soy una ama de casa a tiempo completo ahora. Así que no nos divorciemos hasta que dé a luz. Afortunadamente, mi suegra no me intimidó durante mi embarazo. Supongo que está tratando de evitar el estrés mental y un aborto espontáneo. Esto significa que hasta ahora me ha estado diciendo cosas desagradables intencionalmente. Pero estoy agradecida de que no me cause ningún problema cuando no me siento bien con el embarazo. Pero fueron las palabras y acciones de mi esposo las que me molestaron. Después de quedar embarazada, no me intimidó ni se quejó tanto. Empezó a llegar a casa excepcionalmente tarde del trabajo y ha estado trabajando los fines de semana más a menudo. Y siempre está mirando su teléfono. A veces sonriendo y escribiendo mensajes. ¿Podría ser infidelidad? Empecé a pensar que el comportamiento de mi esposo era sospechoso. Así que decidí contratar a un investigador. Y unas semanas más tarde, llegó el resultado. Efectivamente, mi esposo estaba teniendo una aventura. La otra parte era una subordinada en el trabajo. Cuando mi esposo trabajaba horas extras y no quería cenar, siempre se reunía con su amante. Y cuando trabajaba los fines de semana, se reunía con ella. Viajaba con ella cuando decía que estaba en un viaje de negocios. No pude evitar sorprenderme de toda la evidencia. Ya no siento amor por mi esposo. Después de dar a luz a mi hijo, me divorciaré de él. Lo había decidido. Pero luego descubrí que estaba embarazada de gemelos. Me sorprendí y me alegré. Estaba tan emocionada que se lo conté a mi esposo. Oye. Fui al hospital hoy y descubrí que vamos a tener gemelos. ¿No es asombroso? No podían tener hijos. Pero ahora me estoy convirtiendo en madre de dos. Pero la reacción de mi esposo fue tan fría como siempre. Bueno. Eso está bien. ¿Qué quieres decir con bien? No puedo creer que respondiera tan a la ligera. Ya no siento ningún afecto por mi esposo. Pero quería que al menos se interesara por nuestros hijos. Supongo que es mucho pedirle. Decidí dejar de hablar con mi esposo. Mi suegra se sorprendió mucho y se alegró de saber que íbamos a tener gemelos. Dijo, Kate. Lo lograste. Son gemelos y ambos son niños. Mi suegra me ha intimidado. Pero ahora creo que es mejor que mi esposo. Después de eso,
Mi esposo y yo pasamos la mayor parte de nuestros días sin hablarnos. Cada comida era en silencio. Ni siquiera quería que mi esposo volviera a casa. Estaba pasando mis días así. Entonces, finalmente, llegó el momento de tener bebés. Decidí volver a la casa de mis padres y dar a luz. Le dije a mi esposo que me iba a casa por un tiempo. Oh. Está bien. Eso es todo lo que dijo. Como nuestra relación era fría. No dijimos nada informal. Y regresé a la casa de mis padres y pasé un tiempo tranquilo. Aunque había decidido no volver a hablar con mi esposo. Me molestaba cada vez que veía su rostro. Así que era menos estresante para mí quedarme en la casa de mis padres. Mis padres estaban encantados de que pronto tuviera bebés. Mis padres estaban encantados. Dijeron, vas a tener una familia cálida. Vamos a tener 2 hijos a la vez. ¿No es emocionante? Eran niños. Así que va a ser animado todos los días. Dudaba en decirles a mis padres que me iba a divorciar porque estaban tan felices. Pero se los dije. Lo siento. Pero Esteve y yo nos vamos a divorciar después de que nazcan los bebés. Mis padres se sorprendieron mucho. Pero cuando les expliqué la situación, sus rostros se pusieron rojos. No puedo perdonar a ese hombre por tener una aventura. Mi padre parecía estar a punto de salir a golpear a mi esposo en la cara. Detuve a mi padre y le dije que quería esperar hasta el nacimiento. Mis padres estuvieron de acuerdo. Y di a luz a mis hijos sin incidentes. Nacieron lindos gemelos. Mis padres estaban encantados. Sosteniendo a los bebés recién nacidos en sus brazos. Por otro lado, mi esposo ignoró mis llamadas durante el parto. Ni siquiera se presentó en el hospital. Luego me dieron de alta del hospital. Me dirigí a la casa donde vivía con mi esposo para recoger mis pertenencias. Era sábado. Así que mi esposo estaría en casa si no se hubiera reunido con su amante. Cuando llegué a casa, allí estaban mi esposo y mi suegra. Ambos me miraron con expresiones de miedo en sus rostros. Eres una, insultó. Me sorprendió la declaración de mi suegra. ¿De qué estás hablando? Esteve me dijo que esos bebés no son suyos. ¿Qué? Eres una mujer horrible. Engañaste a Esteve para que criara bebés de extraños. ¿Qué estás diciendo? Entonces mi esposo habló, eres una mujer pésima por tener una aventura. Ya no te soporto. Quiero el divorcio. Por supuesto. No pagaré la manutención de los niños. Mi esposo luego me confrontó con los papeles del divorcio. Estaba más que enojada y disgustada. No tenía idea de que hubiera pensado en un plan tan ridículo. Bien. Divorciémonos. Tomé los papeles del divorcio y completé mi sección. Aquí tienes. Cuando se los entregué, se sorprendió un poco. Probablemente se sorprendió porque no estaba molesta en absoluto. Admites el adulterio. Pésima, e insultó. Mi suegra se cruzó de brazos y me miró fijamente. Voy a obtener mi pensión alimenticia. Tienes que pagarme. Mi esposo parecía desconcertado. Ya que la conversación transcurría más fácilmente de lo esperado. Dije, oh. Soy yo quien recibe la pensión alimenticia. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Insulto? Tuviste una aventura. Tú pagas la pensión alimenticia. Idiota. No sabes nada. Así que cállate. Refrené a mi ruidosa suegra y extendí la evidencia de la infidelidad de mi esposo sobre la mesa. Al ver esto, el rostro de mi esposo se puso azul. Mi suegra también dijo, ¿qué quieres decir? Abrió la boca y me miró sin comprender. Parece que has estado teniendo una aventura con una chica más joven durante mucho tiempo antes de que quedara embarazada. Quiero decir, tú eres el que tiene una aventura. He escuchado evidencia. ¿Tienes alguna prueba de que yo tuve una aventura? Cuando dije esto, mi esposo se quedó en silencio. No la tienes. ¿Verdad? Entonces son tus hijos. ¿Estás teniendo una aventura? Di algo. Mi suegra levantó la voz. Lo cual era inusual para su hijo consentido.
Viste lo triste que estaba por la aventura de tu padre. No. Y ahora estás diciendo que hiciste lo mismo. Lo siento. Mi esposo se disculpó con mi suegra cuando ella lo confrontó. Era como si ya hubiera admitido su adulterio. No tenía idea de que la razón por la que su madre se había divorciado también era la infidelidad de su pareja. Eso convierte a mi esposo en una verdadera escoria. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Kate. Mi estúpido hijo hizo cosas terribles. Me aseguraré de que pague la pensión alimenticia y la manutención de los niños. Oye. Oye. Mamá. No tomes ese tipo de decisión por tu cuenta. No te atrevas a pensar que solo te vas a divertir. Si tienes una aventura, es mejor que sepas que lo perderás todo. Destruyes tu familia. También la relación conmigo. Mi esposo se sorprendió cuando mi suegra dijo eso. Estoy agradecida de que mi suegra se haya puesto de mi lado. Pero eso no significa que la perdone. Tienes razón. Esto es imperdonable. Pero el estrés causado por tu intimidación pasada nunca desaparecerá. ¿Qué? También guardo todos los registros de tu abuso. Volví a presentar y presenté un reclamo por angustia mental. Bueno. Es solo un asunto de matrimonio. Voy a presentar un reclamo por armonía contra mi esposo por acoso moral. Lo agregaré además de eso. Cuando dije esto, los ojos de mi esposo se abrieron. Dijo, oye. Eso no va a suceder. ¿Cuánto tengo que pagar? Dije, bueno. La manutención de los niños es de unos 100.000. La pensión alimenticia es de unos 40.000. Oh. No. Si lo sumas todo. Son 140.000. Bueno. Buena suerte con eso. Hablemos del resto a través de nuestros abogados. Luego empaqué mis pertenencias y me fui. Luego. A través de mi abogado. Mi esposo y yo nos divorciamos con éxito. Mi esposo y su amante me pagaron la pensión alimenticia en una suma global. Y, por supuesto, también solicité la manutención de los niños a mi esposo. Actualmente me paga alrededor de $600 al mes. Mi exesposo se endeudó tanto que su amante lo dejó de inmediato. Y su madre también lo repudió y está teniendo una vida solitaria. Solo tratando de pagar sus deudas. Por otro lado, regresé a la casa de mis padres. Mis padres me apoyan en la crianza de mis hijos. He encontrado un nuevo trabajo y trabajo duro todos los días. Mis hijos gemelos son muy lindos y son mi consuelo. Solo mirar sus sonrisas me da energía. Continuaré trabajando duro para ellos. No solo acosó a su esposa, sino que también tuvo una aventura. ¿Qué escoria es? Parece que la suegra también sufrió una infidelidad en el pasado. Pero intimidó a sus nueras. Así que no hay excusa para ella. No creo que haya necesidad de perdonarla. Espero que Kate lleve una vida feliz con sus adorables hijos de ahora en adelante.